Llevo diferentes meses probando diferentes tipos de reproductores en streaming, ya que muchísimas plataformas lo que hacen al principio es ofrecerte un periodo de prueba, y una vez pasado ese periodo de prueba, en algunos he seguido manteniendo mi suscripción y en otros no. Y después de mucho probar diferentes, tenía ya decidido con cuál quedarme, hasta que empecé a probar otro y todos mis pensamientos se demoraron, ya que sin duda a día de hoy es con el reproductor de música que me quedaría. Así que empezamos vídeo. La música para muchos, y para mí en particular, hablo desde mi propia experiencia, es algo súper importante, y qué mejor que complementarla en tu día a día, ya sea con tus AirPods, con tu iPod, ya sea en tu casa con tus auriculares o con tus altavoces, por ejemplo en Bluetooth, o con tu equipo de sonido en casa. Como hay diferentes tipos de plataformas en streaming que lo que hacen es dejarte la música, yo llevo durante unos cuantos meses probando diferentes. Por supuesto, el pionero de todo fue Spotify, que salió ya hace muchos años y fue el primero de todos. Y a raíz de allí empezaron a salir diferentes. Total, estos meses yo he estado probando sobre todo Spotify y Apple Music. He podido sacar ya las conclusiones de, para mí, qué cosas buenas tienen cada uno y por qué, depende tu experiencia, puedes usar tanto uno como otro. Al final, cuál se adapta mejor a ti y a tu día a día. Empezando por Spotify. Spotify tiene muchísimas cosas buenas, como ya he comentado, es el pionero, fue el pionero en esto, y para mí tiene cosas geniales. Es una aplicación muy intuitiva que la puedes tener en diferentes plataformas, la puedes tener descargada. La puedes tener descargada en el ordenador, la puedes tener descargada en tu iPad, en tu iPhone, y la verdad que todo se complementa perfecto. Tiene la versión gratuita y la versión de pago, con lo cual tiene dos versiones. Para mí, lo mejor a destacar de Spotify es que si por lo que sea un mes no pagas esa suscripción, no pasa nada, tu música no se pierde, y para mí creo que es algo súper importante. ¿Y crees que en algún momento puedes decidir no pagar el Spotify por el tema que sea? Es tan sencillo como podrás seguirlo utilizando simplemente con anuncios. Sí, es verdad, es un rollazo los anuncios, y sobre todo si lo utilizas desde el iPhone o desde el teléfono móvil, lo que tiene es que, aparte de los anuncios, es que no puedes pasar más de 5 canciones, o no puedes elegir la canción a escuchar deseada, solo puedes elegir listas de reproducción o un cantante o cosas así, pero no puedes ir justo a esa canción que te guste, que en ese momento quieres y necesitas escuchar. Con lo cual eso puede ser un punto a favor, pero a la vez en contra. Pero creo que está genial el hecho de que si tú por lo que sea un mes no pagas, puedes seguir viendo todas tus listas como las tienes, las canciones que tienes y todo. Y eso para mí es el punto a favor más grande que tiene Spotify, aparte de otros, como ya he comentado, lo intuitivo que es, que lo puedes tener en diferentes plataformas, y por supuesto los muchísimos artistas que tienes, ¿no? Que sin duda fue la pionera en el principio, y tiene un catálogo de artistas increíble. Pero en catálogo de artistas le supera un poquito el Apple Music. Al principio, cuando salió Apple Music, yo no decidí dar el cambio, básicamente porque no tenía la lista tremenda de artistas que tenía Spotify, pero a día de hoy ya está al igual o incluso lo supera un poquito. ¿Qué pasa? Apple Music es genial, y de hecho ya había decidido a tener Apple Music y ser mi reproductor a diario, ya que, por ejemplo, al combinarlo con el HomePod en casa es genial, porque a Siri le puedes pedir la canción que te la pone al momento, y eso es genial en cuanto a compatibilidad. Por eso ya mi decisión estaba claro: un buen catálogo de artistas, unas buenas listas de reproducción, que para mí, no sé si es algo personal, comentármelo vosotros a ver qué opináis, pero yo creo que para mí acierta más mi gusto de música
Cuando le doy a listas de reproducciones que nunca he escuchado, o por ejemplo escucho un artista y a partir de allí me empieza a poner diferentes artistas, creo que acierta más en cuanto a mis gustos y a descubrirme cosas nuevas que no había escuchado antes Apple Music que Spotify. Comentadme así si vosotros creéis que es igual, porque a mí me ha dado esa sensación durante los meses que lo he probado. Y la verdad que en Apple Music he encontrado artistas o algunas canciones muy en particular, pero las he encontrado, cosa que en Spotify no. Con eso no quiero decir nada, pero en mi caso ha sido así, con lo cual también lo valoro mucho. ¿Y qué pasó? Que cuando yo ya tenía decidido que a partir de ahora iba a cambiar todas mis listas de reproducciones, toda mi biblioteca de música la iba a pasar a Apple Music, por el simple hecho de que es mucho más cómodo cuando tienes la casa configurada con Siri, de golpe apareció Tidal. Sí, lo sé. Y aluciné. O sea, es increíble lo que hace este sistema que tienen, ¿no? Que tienen un sistema, es como el Spotify, es como el Apple Music, y yo ya lo conocí hace algún tiempo, pero sí que me habían comentado que realmente se notaba la diferencia, pero realmente no pensé que se podía notar tanto. Pero cuando descubrí el porqué y sobre todo cuando inicié un periodo de prueba con ellos, sin duda pensé, voy a seguir con ellos. ¿Por qué? Por la calidad de sonido. Tiene diferentes calidades de sonido y diferentes suscripciones, pero sin duda cuando pruebas esa calidad de sonido es que es espectacular. O sea, sinceramente, lo probé, me acuerdo que era como las 8 de la tarde y me quité los auriculares 4 horas más tarde. Literal. ¿Por qué? Porque es espectacular. He descubierto canciones que ya tenía, sonidos que nunca en la vida había escuchado, canciones que llevo años escuchando y quizás de fondo escuchas como pam, pam, una maraca, por ejemplo. Yo no sabía que estaba esa maraca sonando de fondo, no, pero con Tidal lo descubrí. Y todos los matices de canciones me parecen impresionantes. En cuanto a la facilidad que tiene de uso, por supuesto es una plataforma súper fácil, es intuitiva, pero para mi gusto en eso, no sé si es por la costumbre o qué, pero Spotify se lleva la palma en ese sentido desde mi punto de vista. Por supuesto, quiero que me comentéis vuestros puntos de vista, porque para mí, sin duda, en muchas cosas acierta Spotify, pero Tidal es increíble. Poder escuchar la música de esa forma que hoy en día parece mentira, pero es tan difícil escuchar y que se ha perdido tanto, y es una lástima no poder escuchar canciones de ahora, de hace 50 años, que escuches esos matices, me parece algo que es una lástima, ¿no? Y Tidal te lo da, Tidal te lo da, y eso sin duda en mi vida ha causado un antes y un después a la hora de escuchar música. Tengo clarísimo que todo se incorpora mejor con Apple Music, porque en mi caso tengo el HomePod y la verdad que se sincroniza muy bien. Pero con Tidal la experiencia de música es increíble, y si eso encima le sumas unos buenos auriculares, que yo por ejemplo utilizo los AirPods de tercera generación, pero creo que por lo que he probado mis próximos auriculares de diadema van a hacer que esa experiencia aún se multiplique por 2 y la música sea increíble. He de decir también, como opinión personal, que creo que, por ejemplo, el sonido espacial que tiene Apple Music está genial y está súper bien, porque tiene esa sensación de que estás ahí, pero sinceramente, si a mí me ponen a elegir por el mismo precio sonido espacial o la calidad de música, sin duda yo me voy a la calidad de música, y creo que los otros reproductores es algo que aún les hace falta, y me sorprende que gente como Spotify o Apple, en este caso Apple Music, aún no hayan dado ese paso de más, ese paso extra a decir, bueno,
quizá la gente valora más la música, ¿no? En algunos sentidos. Si por ejemplo tú utilizas la música con unos auriculares, por decir algo, que no son de alta calidad, que no puedes apreciar los matices, o simplemente por casa, pues quizá no le das mucha importancia. Pero si la utilizas de una forma que saboreas la música, ¿no? Es como el que come y el que come con placer, pues vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Hay gente que le gusta comer por placer, yo soy de las de ello. Entonces creo que escuchar música por placer de esa forma tan especial para mí no tiene precio, y por eso sin duda en mis listas de reproductores de música quien se lleva el primer puesto sin duda es Tidal. Todo esto me gustaría que me contarais vuestras opiniones, por supuesto si habéis probado, si no os recomiendo que de todas las plataformas que podáis que os suscribáis, porque normalmente siempre te dan un mes de prueba o así, y la verdad que lo puedes aprovechar bien, tienes tiempo de saborearlo, de saber cómo van las cosas, y por supuesto si os da palo el hecho de decir me tengo que pasar toda la biblioteca por ejemplo al Apple Music porque la tengo en Spotify, o a Tidal, o al revés, o lo que sea, que sepáis que hay un montón de plataformas por internet que lo puedes hacer y te pasas toda tu lista de reproducción. Y eso es algo que me ha sorprendido también en Tidal, porque me pasé todas mis listas de reproducción que tenía yo en Spotify, mi biblioteca digamos, y sí que es cierto que me di cuenta que Tidal me puso canciones que hacía muchos años que no escuchaba, y en cambio en Spotify no, siempre digamos si mi biblioteca era de 1000 canciones, pues siempre me ponía las mismas 400 canciones y me dejaba allí un 60% que nunca la ponía. ¿Por qué? Porque yo quizá sí que las pasaba más, pero de vez en cuando quizás si te apetece escuchar esas canciones. Así que por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale un súper fuerte like y suscríbete a este canal. Por supuesto le puedes dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y que nos sigamos viendo y aprendiendo cosas nuevas. Así que ahora sí, hasta la próxima.